Hay diversas formas de iniciar una novela, un thriller, un asesinato. La escena puede aparecer de forma abrupta, sin adornos. El lector entra de lleno y sobrecogido en ella. Pero también hay quien dilata ese momento y te hace sufrir porque sabe lo que va a pasar, pero te niegas a creértelo. El espía, Jorge Díaz, bienvenido a Rosa Pasapágina. Bien hallado, Bien o hallado. bien hallada. Los espías son como los escritores, se enfrentan al dilema de ocultar y revelar. No, los escritores seríamos los peores espías del mundo. O sea, yo soy completamente incapaz de guardar un secreto. O sea, yo como espía me tardarían en descubrirme 10 minutos, me fusilarían y se acabó. O sea, un espía y un escritor son todo lo contrario. ¿Quién es el espía, Jorge? El espía es el barón von Roland. Y el barón von Roland es un canalla, es el típico personaje, un aventurero del principio del siglo XX. Es falso que sea varón, es falso que se llame von Roland. En realidad es un judío de Salónica que se llama Isaac Ratti, que está apasionado por Alemania, está enamorado de Alemania, quiere trabajar por Alemania y eso le dirige toda su vida. Llega a ser, bueno, es un políglota excelente, habla un montón de idiomas y los habla como si fuera local, o sea, nadie diría que no es español, nadie diría que no es francés, nadie diría que no es alemán. Y entonces consigue ser el jefe de los espías alemanes en Barcelona en la Primera Guerra Mundial. Y esto es histórico. O sea, si Sí. buscáis en libros de historia, el barón von Roland es el jefe de los espías. Y después, a lo largo de todo el siglo XX, va dando bandazos, es un aventurero, es un seductor, es un mentiroso, es un millonario, es un magnate, es un hombre con éxito. Y cuando llega a la Segunda Guerra Mundial se encuentra con su gran problema, que es que el gran amor de su vida, que es Alemania, le rechaza porque es judío Y le defrauda. y le defrauda. Y entonces, pero él tiene un gran amigo que es Wilhelm Canaris, el almirante Canaris, que es el jefe de los espías del Tercer Reich, del ejército alemán, y entonces lo coge bajo su ala para protegerlo y hace que ya haga su última traición, que es traicionar a los suyos, a los propios judíos. Y lo manda a Argentina y entonces, bueno, a mí siempre me pareció un personaje apasionante. Yo tenía que escribir de este tío desde el día que lo descubrí, que fue hace muchos años. ¿Lo descubriste? Dices cuando leíste a Mendoza. Sí, a ver, con Mendoza descubrí un mundo que me gustaba Bien, mucho. sí. Y entonces cuando escribí otra novela, La justicia de los errantes, que reflejaba un poco ese mundo, retomé a Mendoza y entonces quise saber qué había de realidad en aquel caso, en el caso Savolta, y me encontré con que era un caso real, que era el asesinato de Josep Albert Barret. Investigué el asesinato de Barret y descubrí que la autoría intelectual, no material, era del barón von Roland y del comisario Bravo Portillo. Siempre pensé que iba a escribir sobre Bravo Portillo, Sí, lo pero en el dices. último momento Roland, claro, me enteré del final de Roland, que es aquello que en cuanto le dan el pasaporte español después de la Segunda Guerra Mundial, desaparece. Y entonces aquello era, ¿y qué fue de este hombre? Estuve investigando, investigando, no encontré nada y dije, pues me lo voy a inventar. Me lo voy a inventar. Esa es la pasión o el oficio del buen escritor, que es rellenar los huecos que la historia deja vacíos o en el limbo. Sí, porque muchas veces cuando lees historia, a mí me gusta la historia, entonces cuando lees ensayos y todas estas cosas, lo que encuentras es la historia del protagonista de la historia. Sí. Y a mí me gusta mucho más la historia de las víctimas de la historia, de los personajes secundarios. O sea, si yo tuviera que hacer algo sobre el cuadro de las lanzas, yo no hablaría de los dos que están saludándose al principio, hablaría de uno que está detrás mirando de medio de lado, ¿no? ¿Por qué hace ese hombre ahí? ¿Por qué? ¿Qué está pensando? ¿Está de acuerdo con la entrega de las llaves de la ciudad? No sé, y entonces me llama mucho la atención eso y claro, de esos no hay tanta documentación y entonces también le permiten al escritor recrear, Recrearse. inventar. Digamos que esa era la parte que tú querías explorar del varón, esa parte desconocida.
Bueno, a mí me interesaba mucho porque me interesa mucho esa primera mitad del siglo XX, donde todavía hay dos mundos que se enfrentan, que Sí. son la antigüedad y la modernidad, aunque en el año 50 no sea mucha modernidad, me gusta mucho. Y entonces, si te fijas, casi todas mis novelas están en esa época, en una época donde algunos se manejan con criterios como los que nosotros tenemos actualmente y otros se manejan con criterios decimonónicos, ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Ahí explotaba también ese mismo contraste entre Barcelona, esa Barcelona maravillosa de la guerra, y el Mojácar, que es un poco edad media todavía, porque Mojácar hasta el año 62, con un alcalde maravilloso que tienen allí, no empieza a desenvolverse. Y entonces, claro, me parecía que era un momento que también había un contraste muy grande. Entonces, sí, esas son las cosas que quiero contar. ¿Cómo llegas a...? Pues creo que tenemos que seguir. Sí. Barcelona, hablabas hace un momento de la ciudad de los prodigios. Era cuando estaba en su máxima... había de todo, o sea, lealtades, zonas turbias, esplendor. Bien, pero ¿por qué lo sitúas en Mojácar? Pues Mojácar, porque, a ver, el Barón organizó el avituallamiento de los submarinos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, Muy interesante esa parte, por cierto. sí, pues el avituallamiento de los submarinos solo se sabe que se hizo en Tortosa, Ajá. en Tarragona, creo que es. Pero los ingleses lo descubrieron inmediatamente y lo desmantelaron. Entonces se sabe que hubo otra base, pero ni los ingleses descubrieron dónde estaba. Y la pudieron seguir usando durante la guerra, pero no se sabe dónde era. Y entonces yo cuando en la gira del Premio Planeta, Mm. uno de los sitios donde nos tocó ir a firmar fue a Mojácar. Yo ya había estado en Mojácar antes, pero de repente, bueno, pues las típicas cosas que te hacen de darte un paseo por el pueblo, que Sí, vas con la concejala de turismo y te cuenta, y aquí está la iglesia, y aquí está tal, no sé qué. sí. Y de repente estaba allí y me parecía, a mí Mojácar me parece, Almería en general me parece el paraíso, y Mojácar un pedacito del paraíso. Y entonces me acuerdo de pasar, llegar a una calle, doblar y ver el mar Decir, wow, y decir, qué qué sitio más bonito. bonito, que aquí yo debería ambientar una novela. Y después te cuentan la historia. Tienen una especie de museíto allí que ves cómo eran la forma de vestir del pueblo antes de que llegara este alcalde que lo hace crecer. Eh, y ver un poco tal, y dije, aquí tengo que montar una novela, y de repente cuando empecé a decir, ¿y dónde podrían hacer lo de los submarinos? Me enteré también de que en Mojácar había habido, que lo habían desmantelado ya durante la Guerra Civil, un descargadero de mineral, Ajá. pero claro, yo conocía el descargadero de mineral de Almería Capital, el Cable Inglés, y pensé, claro, si yo tuviera que llevar materiales a un submarino que no puede acercarse hasta la costa, no puedo estar en un puerto, porque ahí sí que lo tienen controlados los ingleses, lo llevaría por un descargadero de mineral. Y dije, y aquí había uno, aquí Aquí. está, aquí coloco yo mi Aquí se novela. junta todo. De alguna forma también planteas en la novela que se puede salir entero de una historia como la del varón. El varón, yo creo que no. Yo, Más que el varón, un espía. El varón no vamos a decir qué pasa sí, porque empiezas con, sí, empiezas con la sí. escena. Pero en realidad una persona que vive como con la vida que tenía el varón, que estaba en tierra de nadie, estaba en tierra de todos, era de todos los sitios pero no era de ninguno y se le rechaza de su propia. ¿Tú crees que se puede salir indemne de esa historia? Yo creo que no. No, No, nadie. no. Pero el mundo está lleno de cosas que no nos imaginamos. ¿Quién no se ha imaginado alguna vez que se marcha, desaparece y hace una vida completamente contraria a la que tiene en otro lugar del mundo? Ajá. Creo que en Japón eso es como común, que hay, que es algo común. ¿No? Yo creo además que cada vez se puede menos porque cada vez el mundo es más pequeño. Sí. ¿Qué tiene el espía que pueda resonar con un lector ahora en el presente? Es un personaje que es un personaje muy poliédrico. O sea, una de las cosas que a mí me gusta de Von Roland es que te está cayendo bien durante toda la novela. O Sí, sea,
tienes la sensación de que es malo, pero cae bien. Pero esa es la habilidad del escritor. Eh, Sí, aunque sea un personaje real. Tú le sí, podías haber alimentado de sí, esa maldad. sí, pero es un personaje que te cae bien, Sí. siempre tiene algo como turbio, de este Aquí hay algo no, oscuro. aquí hay algo, pero te cae bien. Y eso es muy atractivo. Después el policía el guardia civil que investiga el asesinato del varón, ya vamos a decirlo, le Sí. asesinamos en el capítulo 1, Hombre, no es un sí, nada spoiler, más empezar. no, De una pues forma. bueno, de una forma no muy limpia. Así Eh, empezaba la introducción. No sí, sé si es peor sí, que me sí. demuestres cómo está el pobre o que sabemos lo que va a pasar. Pues, ¿Eh? pues Nada, no me te he ido, me he preocupes. ido. Lo que te decía es que tú has sabido mostrarnos Ah, no, no, para hablábamos, sí, posicionarse no, hablábamos de qué le puede gustar al al lector. lector. Sí, Bueno, en realidad para el Cabo Bermejo, que es otro de los grandes personajes, porque yo siempre hablo del varón y hablo del comisario, pero el otro gran personaje son el Cabo Bermejo y sí, su ayudante, que es una especie de Sancho Panza, sí. ¿no? Para el Cabo Bermejo es una novela de iniciación. Es un hombre muy pazguato, que es su primer caso, es la primera vez que sale de casa, inmediatamente se da cuenta de que lo han mandado para que no descubra nada, o sea, bueno, pues mandamos Porque hay a que mandar alguien a alguien. y tal, y resulta que se encuentra con la vida, que él no conocía la vida y se encuentra hasta con, más que con el amor, con el deseo. Él tiene una novia, pero no, encuentra en el pueblo una mujer que le vuelve Loco. del revés y tal. Y a mí esa es una parte que me gusta mucho y que yo creo que la gente puede disfrutar. Hay un personaje femenino también real que es Pilar Millán Astray. Sí, Ella Millán representa Astray. la cultura Sí, y no deja de ser un poco contraste con todo el tema del espionaje, muertes, etcétera. Y ella es como, bueno, yo voy a poner esta parte. sí, pero es real Sí, sí, es un personaje. Que Pilar Millán, no, y es real que ella se dedicaba a espiar, que Ajá. Pilar Millán Astray además era famosa porque por cada cosa que le pedían ella cobraba 1000 pesetas. Porque Tenía esa cuota. en esa época era un dineral. Sí. Y ella se había quedado viuda, tenía 3 hijos a los que tenía que alimentar. Después es cuando empieza a escribir obras de teatro. Escribe una obra de teatro con mucho éxito en España en los años 30, finales de los 20, principios de los 30, que es La tonta del bote. Ella, Efectivamente. ella es la hermana del general Millán Astray y la hija de Millán Astray, que fue político, fue ministro y todas esas cosas. Y es una mujer muy culta, escritora y tal, que por necesidad se vio obligada a meterse en un mundo que no era el suyo, pero en el que demostró ser una estupenda espía. Muy valiosa. Sí, Era muy valiosa. no sé si trabajando para los buenos, pero muy valiosa. ¿Ha habido alguna cosa que te haya chocado una vez que has investigado algún personaje de estos personajes reales? ¿O A, que a hayas mí, decidido no, perdón, o que hayas decidido no contarlo? hombre, hay muchas cosas que te tienes que dejar en el tintero. A mí me apasiona y de hecho yo al principio pensaba que iba a ser protagonista de mi novela Bravo Portillo. Ajá, Bravo Portillo es tan canalla, sí. pero tan simpático. O sea, pero Bravo Portillo hace cosas, una que no he puesto en la novela era que cuando él trabajaba para los alemanes, pero en Francia hacían falta obreros, porque claro, los hombres jóvenes en Francia estaban en el frente Mm, durante la Primera Guerra mm. y pagaban bien en las fábricas francesas. Entonces había muchos españoles que querían ir a trabajar a las fábricas francesas, pero era muy difícil conseguir los papeles. Y entonces Bravo Portillo, mediante sobornos, que le sobornaban a él, les daba los papeles para ir a trabajar. Pero había muchos que él veía que tenían condiciones y entre los muchos papeles que les hacía firmar, había uno que pues, la mitad serían analfabetos, tal, y que cuando llegaban a Francia y ellos pensaban que iban a trabajar a una fábrica, resulta que habían firmado su incorporación a la Legión Extranjera Francesa y les mandaban al frente. Y dices, pero ¿cómo se puede ser tan mala persona? Y después hay otra cosa muy curiosa, que es que a Bravo Portillo
le meten en la cárcel y Mm. le expulsan de la policía porque aparecen y publica la Solidaridad Obrera unas cartas de su puño y letra en las que da instrucciones para hundir un barco. Mm. Él lo había hecho eso otras veces, o sea, no es que le metan en la cárcel Por eso. injustamente, Mm. pero sale un perito caligráfico de los juzgados, analiza y dice, es su letra y es su firma. El propio Bravo Portillo lo mira y dice, es mi letra y es mi firma. Yo no recuerdo haber escrito esto. No, pues años después se descubrió que era una falsificación Eso te iba a decir. y que Bravo Portillo tenía mil motivos para echarle la policía y para meterle en la cárcel, Pero, fíjate, pero no ese. claro. No. ¿Hay alguna, no sé, cuando escribes en solitario, buscas algo que no cabe, por ejemplo, en la voz de los Carmen Mola? Yo a los Carmen Mola les echo de menos cuando escribo en solitario porque la pereza que muchas, o sea, tú muchas veces aceptas una idea por pereza, porque no te apetece seguir pensando. Y en los Carmen Mola, que mis compañeros tienen un talento descomunal y da gusto trabajar con ellos, eh, da gusto, sí, siempre hay momentos de roce y tal, pero da gusto. Tiene que haberlos, ¿eh? Sí, y siempre hay uno que no da las cosas por buenas. O sea, siempre hay uno que tú estás pensando, no, y hacemos esto así. Y, y se queda así. Y te tomas un café y 15 minutos después dices, oye, espera, vamos a darle una vuelta más, que Sí. puede haber algo mejor. Mm. Que tú dices, ay, no. Otra vez, vamos a empezar Muchas esto, veces ¿qué eres parece? tú Sí, claro. el que dice eso. Y entonces eso, pues da gusto trabajar con ellos así. Cuando estás solo, pues pierdes eso, pero a cambio ganas el no tenerte que pelear por cosas evidentes. Tengo razón yo, ya está. Ahí no hay oposición ninguna. La cuestión es que siempre se ha de hallar la verdad. El tema es, ¿qué verdad? Claro, es que verdades hay muchas, no es La la verdad la misma, tenemos todos. claro, de cada mirada de las cosas. Y una cosa que hay un momento que dice el varón, bueno, que dice un personaje que ha dicho el varón y que yo nunca me leo mis novelas en cuanto me las dan en papel, pero esta me la he leído y entonces el otro día, cuando, claro, a mí los detalles se me olvidan y de repente lo leí y dije, ay, qué bien estaba ahí. Que dice, a veces somos gato y a veces ratón. Efectivamente. Pues voy a terminar con una frase. Dices, no hay nada mejor que un buen malo de los que hacen que el protagonista tenga que esforzarse para conseguir sus fines. La cuestión es, ¿quién es el malo del espía? Pues que lo No, la descubra. cuestión es quién es el bueno. Y son malos todos. Y ahora que has terminado de escribir El espía, que surgió, no, ya tenemos claro que no a través de, o sea, no era Eduardo Mendoza, pero a partir de ahí tú tenías que contar este tipo de cosas. Ahora que has terminado, que por cierto tiene una portada muy sugerente, Sí. que no sé, ¿cómo te sientes? Pues, hombre, hoy estoy en el primer día del espía con gente que no ha estado en la creación Ajá. del espía. Entonces, esto me siento expectante, o sea, de cómo lo va a recibir la gente y no cuento con el paraguas de Carmen Mola. O sea, yo ya sé que si ahí en lugar de decir Jorge Díaz dijera Carmen Mola, la gente lo leería inmediatamente. Bueno, eres un Necesito componente ver, importante, o sea que, va a leerlo la gente, va a entrar en la historia, entonces me siento expectante, pero a mí, o sea, creo que he escrito una novela entretenida, que es lo que yo siempre busco. muy buena. Yo busco entretenimiento y que pases las páginas y que pienses que el tiempo que has dedicado a leer, en lugar de a ver una serie o a ver un partido o a tomarte una caña, digas, ah, pero me lo he pasado bien, ha Ha estado merecido bien. la pena, claro que sí. Sí. Pues El espía, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Rosa Pasapágina. Un placer.